Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Conversión de un número de un sistema a otro. Básicamente vamos a hablar sobre cambios de base. Ya en la clase anterior, en la sesión anterior, hemos visto los sistemas de numeración. Conocemos ya los principios fundamentales para poder escribir un número, para poder ver cómo debe ser la base y las cifras que deben ir ahí. Entonces, continuando a esa sesión anterior, previo a lo que ya conocemos, vamos a trabajar ahora conversión de un número de un sistema a otro, en este caso cambio de base. Existen tres casos. El primer caso, de base diferente de 10 a base 10, para lo cual tenemos inclusive dos métodos. El primero, método 1 por descomposición polinómica, que consiste en descomponer al numeral polinómicamente. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a convertir el numeral 344 escrito en base 7 al numeral de base 10. Por descomposición polinómica descomponemos. La primera cifra, en este caso es 3. Multiplicamos por la base, que es 7. Como estamos para 3, quedan todavía dos cifras, ¿verdad? Entonces elevamos al cuadrado. Más, para el primer 4. 4 por 7. Para el primer 4 quedaría una sola cifra, entonces simplemente sería 7 a la 1, que ya no se pone, ya conocen ustedes. Finalmente más, simplemente 4. Ya no le pongo 7 a la 0, porque ya ustedes conocen 7 a la 0 va a ser 1, entonces ya vamos a omitir algunos datos en aquí. Realizando la operación, ¿cuánto es 7 al cuadrado? 49. 49 por 3 más 4 por 7, que es 28, más 4. El número resulta 179. Esta sí lo puedo leer así, ¿no es cierto? Porque está en base 10. Hemos convertido entonces el numeral 344 en base 7 a base 10. En este caso 179. Primer método por descomposición polinómica. El segundo método es el método de Ruffini. Por ejemplo, vamos a convertir el numeral 431 en base 8 a base 10, utilizando este método. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es trazar el símbolo, en este caso el signo de la perpendicular. En la parte superior y arriba, a la derecha de la línea vertical, vamos a ubicar los numeritos 4, 3, 1. Veamos, el 4, el 3 y el 1. Y a la izquierda de la línea vertical vamos a ubicar esta base, en este caso sería 8. Ahí está. ¿Cómo procedemos? Bajamos la primera cifra, en este caso es 4. Bajando 4 tengo 4 aquí. Multiplicamos por esa base. 4 por 8 sería 32. Ubicamos aquí 32. Sumamos aquí. 3 más 32 sería ¿cuánto? 35. Volvemos a multiplicar. 35 por 8. 5 por 8, 40. Llevo 4. 3 por 8, 24. Más 4 sería 280. Finalmente sumamos y sería 281. Significa que el numeral escrito en base 8, 4, 3, 1 en base 8, convertido a base 10 es 281. Entonces diremos, 4, 3, 1 en base 8 es igual a 281. Como verán, dos métodos. Este método de Ruffini se recomienda para numerales de varias cifras. En este caso 3 cifras, puede ser 4, 5, 6 cifras. Es mejor utilizarlo porque es un método práctico, este método de Ruffini, al margen de lo que es la descomposición polinómica. El uno y el otro es importantísimo conocer. Segundo caso, de base 10 a base diferente de 10. O sea, en el primer caso ya estamos en base 10. Ahora vamos a llevar a otra base, pero que no sea 10, para lo cual vamos a utilizar el método de las divisiones sucesivas. ¿En qué consisten las divisiones sucesivas? En dividir el número en base 10 a la nueva base que queremos llevar sucesivamente hasta que el último cociente sea menor que el divisor. Veamos entonces. Tenemos un ejemplo aquí. Vamos a llevar 36, que está escrito en base 10, a base 5. Dividimos 36 entre 5. ¿Cuánto nos va a dar? A 7, ¿verdad? 7 por 5, 35. A 36, ¿cuánto va a quedar? 1 como residuo. Guardamos este primer residuo. Ahí está, ya está el círculo guardadito. 7 todavía es mayor que el divisor, entonces sigo haciendo la división correspondiente entre 5. 7 entre 5, ¿cuánto nos va a dar? A 1. Y 1 por 5, 5. A 7, ¿cuánto nos va a quedar? 2. Guardamos este segundo residuo y también, si ustedes verifican, aquí el último cociente es 1.
es menor que el divisor, entonces ahí termina nuestra división sucesiva. ¿Y cómo vamos a escribir el numeral? Miren, vamos a escribir empezando del último cociente al primer residuo. Significa, pondremos 1, 2, 1. Miren, entonces diremos aquí. Entonces, 26 es igual a ubicar el numeral 1, 2, 1, ahí está. 1, 2, 1, base 5. Es el método de las divisiones sucesivas para este segundo caso, para convertir de base 10 a otra base diferente de 10. Tercer caso, de base diferente de 10 a otra base diferente de base 10. O sea, vamos a juntar ahora los dos casos anteriores. Método general. Primero, el numeral escrito en base n llevaremos a base 10. Para lo cual, ¿qué vamos a utilizar? Puede ser por descomposición polinómica o por Ruffini. Luego, ya conocido el numeral en base 10, llevaremos a otra base, en este caso a base n. Para lo cual, ¿qué vamos a utilizar? Divisiones sucesivas. Entonces, el procedimiento consiste en dos pasos simples. El primer paso, ¿qué va a ser? Descomposición polinómica o método de Ruffini. Y el segundo paso tendría que ser división sucesiva. Con el primer paso, el numeral escrito en base diferente de base 10 lo hemos llevado a base 10, por cualquiera de los dos métodos. Y seguidamente, ya teniendo el numeral en base 10, llevamos a base que se nos pide, mediante divisiones sucesivas. Viene a ser la combinación entonces de los dos casos anteriores. Estos son los tres casos que aparecen para convertir numerales de bases distintas de 10 a bases también distintas de 10. Bien, queridos alumnos, ya conociendo nuevamente la parte teórica, los tres casos básicamente los que vamos a utilizar, te invito a observar el siguiente video con mucha atención para que tú puedas resolver los ejercicios propuestos en ficha. Entonces, nos vamos a la segunda parte, la parte práctica.